Bueno, vamos a esta nueva lección que va a ser relativamente corta, ¿ya? Pero que es muy importante porque efectivamente aquí ya nos vamos a introducir a los modelos más utilizados, ¿ya? No tan simples como una regresión simple que tiene solamente una variable explicativa, sino que a modelos de regresión múltiple, ¿ya? Que tienen dos o más variables explicativas, ¿ya? Bueno, como parte de los objetivos de este video, la idea es que al final de él nosotros podamos reconocer e interpretar una regresión múltiple, ¿ya? A la vez sean capaces de determinar e interpretar el nivel de ajuste, el R cuadrado ajustado, ¿ya? Que es una medida muy parecida, con cierta variación solamente, para medir que también el modelo eh, explica, ¿no es cierto?, las variaciones de Y respecto de su media, ¿ya? Y por último, ya en esta misma línea de las regresiones múltiples, también aprenderán cómo se pueden determinar los coeficientes estandarizados, que es una medida para poder compararlos, ¿ya? Y que nos va a ayudar a responder una duda que quizás eh, es muy común, es yo puedo comparar coeficientes que acompañan a variables explicativas de distintas unidades de medida, ¿ya? Eso lo vamos a poder responder también a partir de este video. Comencemos entonces. ¿Qué es una regresión múltiple? Bueno, una regresión múltiple tiene que ver con la relación entre una variable dependiente o explicada, ¿ya? La Y, ¿no es cierto? A partir de una o más, de más de una, ¿ya? De más de una variable explicativa o independiente, ¿ya? Dos, tres, cuatro o más, ¿ya? Esa es una regresión múltiple. Como pueden ver acá, ¿no es cierto? Tenemos un ejemplo, una función de consumo que tiene dos variables explicativas, ¿cierto? Ingreso disponible y tasa de interés, ¿sí? En este caso, hemos pasado de dos coeficientes estimados, que es lo que habíamos visto hasta ahora en una regresión simple, vamos a pasar a tres coeficientes estimados. Un intercepto, que es B1, y dos pendientes, un B2 y un B3, ¿ya? Y se mantiene, ¿no es cierto?, claramente en el mismo sentido, ¿ya?, y de su significado, el error y la variable dependiente o variable explicada, ¿cierto? ¿Cómo se estima esta regresión? ¿Ya? No vamos a entrar en los detalles porque ya lo vimos en videos anteriores. Solamente decir que para calcular estos estimadores por mínico, ¿ya? Por mínimos cuadrados ordinarios, ¿ya? O ¿no es cierto?, que tiene que ver con su traducción al inglés, lo que hacemos es tomar la regresión, que es la que ya hemos visto, y nuevamente aplicar la minimización de la sumatoria de los errores al cuadrado, ¿ya? Entonces ahora la ecuación que se minimiza ya no solamente incluye dos parámetros, sino que incluye los tres, ¿ya? Esto no lo voy a repetir, ¿no es cierto? Ustedes ya lo tienen en videos anteriores. Lo que hacemos para minimizar esta sumatoria es derivar esto con respecto a B1, igualarlo a 0, con respecto a B2, igualarlo a 0, y con respecto a B3, igualarlo a 0, ¿ya? La complejidad algebraica no es el objetivo de este curso, ¿ya? Por lo tanto, ustedes lo podrán resolver en sus casas, ¿ya? Pero, insisto, tiene que ver con el mismo criterio de mínimos cuadrados ordinarios. Continuemos entonces. Ahora, ¿cuál es la diferencia, alguna de las características diferenciadoras cuando yo tengo un modelo de regresión múltiple respecto de uno simple? Bueno, es el nivel de ajuste. El nivel de ajuste, ¿ya?, tiene ciertas características que quizás no hemos conversado en detalle, pero ustedes seguramente han revisado o van a revisar en la literatura disponible,
que en la medida que yo le agrego más y más variables, el R cuadrado tiende a aumentar. Es decir, tiene un efecto más bien matemático, ¿ya? No significa necesariamente que el modelo haya mejorado su nivel de ajuste, sino que es un efecto matemático que por el hecho de incorporar más variables, este va subiendo, ¿ya? Esto no significa, muy relevante, que nosotros debamos incluir tantas variables al modelo como sean posibles, de tal manera que mi nivel de ajuste aumente, ¿ya? Es más, ese número de variables o esas variables a incorporar, como bien dice aquí, deben ser guiadas por la teoría económica, ¿ya? Deben ser guiadas por la teoría económica y no solamente porque se me ocurrieron y segundo, que puede ocurrir porque de esa manera yo voy observando que mi nivel de ajuste va aumentando, ¿ya? Porque esa es una ilusión, si se puede decir así, ¿ya? He ahí entonces también lo que ya hemos repetido en videos anteriores, que el nivel de ajuste es solamente un indicador, ¿ya? No tan relevante como lo va a ser una vez que veamos si es que los coeficientes son o no estadísticamente significantes, como si es significante el modelo en su conjunto. Es solamente una medida ya general. Ahora, dado esto, que en la medida que yo voy agregando más variables, el nivel de ajuste va aumentando, ¿ya? El R cuadrado, ¿ya? Es exactamente un ratio que me mide cuánto el modelo explica de la variación total de Y respecto de su media. Y por lo tanto, hace que aumente en la medida que yo voy agregando y agregando variables porque no toma en cuenta la pérdida de grados de libertad cuando uno va adicionando más y más y más variables al modelo. Por lo tanto, como un modelo de regresión múltiple tiene dos o más variables, ¿ya? El mejor indicador para poder medir su nivel de ajuste pasa a ser el R cuadrado ajustado, ¿ya? Que tiene la característica, como les voy a mostrar a continuación, que toma en cuenta, ¿ya?, la pérdida de grados de libertad en la medida que yo voy agregando y agregando más variables. Veamos. Este es el R cuadrado tradicional que hemos estudiado hasta ahora, ¿no es cierto? Está en esta fórmula, que es que es diferente del ESS partido por el TSS, pero que yo les mostré de dónde salía, ¿se acuerdan? Ya, reemplazando el ESS por TSS menos RCS, me queda esto. El R cuadrado ajustado toma esta fórmula, ¿ya? Si ustedes se fijan, hasta aquí es igual que la que está arriba, pero ajusta cada una de estas sumas al cuadrado por los correspondientes grados de libertad asociados en la tabla ANOVA, que también se las mostré en un video anterior, ¿ya? ¿Y qué es lo que representan esto? Primero, la suma de los residuos al cuadrado lo dividimos por n, que es el número de observaciones, la data que yo tengo, menos k. K de ahora en adelante va a ser el número de parámetros o variables que tiene el modelo. En un modelo de regresión simple, por ejemplo, ¿cuánto es K? 2, ¿no es cierto? Muy bien. Y en un modelo de regresión múltiple, ¿cuánto va a ser K? A ver si van captando. 3, ¿no es cierto? 3 o más. Claro, porque voy a tener 3 variables, la variable dependiente y al menos 2 explicativas, o voy a tener 3 parámetros que voy a estimar, el intercepto y 2 parámetros dependientes, ¿ya? Y por su parte, TSS, que es la suma total al cuadrado, ¿se acuerdan? Lo voy a ajustar por sus correspondientes grados de libertad, que es n menos 1. ¿Que lo que es n? Nuevamente, el número de observaciones menos 1.
¿ya? Si ustedes se fijan, en una regresión simple, K siempre va a ser 2. Dos parámetros estimados o dos variables, la dependiente y la independiente. Sin embargo, cuando estoy en un modelo de regresión múltiple, K va a ir creciendo o puede crecer más o más o más. ¿Por qué? Porque puedo tener tres variables, dos explicativas, ¿no es cierto? Y una dependiente, o cuatro explicativas o cinco explicativas, y esto va a ir creciendo. ¿Sí? En la medida que esto vaya creciendo, esto va a ir disminuyendo. En la medida que esto vaya disminuyendo, esta fracción va a ir creciendo. Y en la medida que esto crece, ¿no es cierto? Voy restando al 1 un valor mayor. ¿Y qué es lo que va a pasar con el nivel de ajuste? Ajustado va a ir disminuyendo. ¿Ya? O sea, va a ir siendo un poquitito mejor, ¿ya? Y evidenciando esta pérdida de grados de libertad, producto que yo voy agregando más y más variables. Por lo tanto, en un modelo de regresión múltiple, el indicador de ajuste ya no va a ser el nivel de ajuste tradicional, R cuadrado, sino que va a ser el R cuadrado ajustado. ¿Ok? Veamos entonces en un ejemplo cómo en un modelo de regresión múltiple se interpreta, ¿ya? Los coeficientes y también vamos a ver el nivel de ajuste. Supongamos la siguiente data, que es una data que ustedes pueden revisar en Gretel, que es la data 4.4, ¿ya? Ustedes entran, ¿no es cierto?, y la pueden revisar. Y aquí hay una serie de variables, ¿ya? Bus travel, que es el transporte por bus urbano, ¿no es cierto?, la transportación urbana por bus, que está medida en miles de pasajeros por hora. Y una serie de variables que podrían explicar esa cantidad de personas que se transportan por bus, ¿ya? Vamos a plantear un modelo que explique bus travel en función de dos variables. Este ya es un modelo de regresión múltiple. ¿Lo ven? ¿Por qué es múltiple? Porque tiene dos variables explicativas. ¿Cuántas observaciones tiene el modelo? 40, ¿no es cierto? ¿Cuál es la variable dependiente? Bus travel. ¿Cuáles son las variables explicativas de este modelo? POP, que representa la población de la ciudad, que está medida en miles de personas. Y density, ¿ya? ¿Y qué es lo que es density? Es la densidad de las personas por millas al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas por milla hay? La densidad. Bueno, estimado este modelo, miremos en primer lugar el nivel de ajuste. ¿Qué tenemos que mirar ahora? Ya no debo mirar el R cuadrado, sino que debo mirar el R cuadrado corregido o ajustado, que se denomina. Que si ustedes se fijan, bajó un poquitito respecto del R cuadrado. ¿Producto de qué? Aquí está la fórmula del ajuste por los grados de libertad. ¿Sí? Por lo tanto, si yo tengo que interpretar el nivel de ajuste de este modelo, yo diría que el modelo, que es esto, explica en un 88,9% las variaciones de el número de personas que se transporta en bus, ¿ya?, respecto de su media. ¿Ok? Ese nivel de ajuste lo sacamos con esta fórmula, ¿ya?, que me gustaría que ustedes pudieran corroborarlo más adelante, que es 1 menos la suma de los residuos al cuadrado, que está aquí. ¿Lo ven? Es este valor que está aquí. ¿Sí? Dividido por n menos k. ¿Cuánto sería n? 40. ¿Cuánto sería k? 1, 2, 3 coeficientes estimados o 1, 2, 3 variables. Da lo mismo. Cualquiera de las dos medidas da lo mismo. Dividida por la suma total al cuadrado, que no está presente en este output
pero que si yo me fuera aquí a análisis y pido la tabla NOVA, como se los mostré en un video anterior, le saldría el valor dividido por n-1, 40 menos 1. Si yo aplico esto, voy a obtener la suma. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, vamos ahora a la interpretación de los coeficientes. Partamos por este. ¿Qué es lo que es este? A ver si se acuerdan. El intercepto, ¿verdad? Y el intercepto representa el valor que toma y cuando las variables explicativas son 0. Por lo tanto, ¿cómo lo podríamos interpretar? Podríamos decir que en promedio, ¿no es cierto?, la cantidad de pasajeros que se transporta por hora, ¿no es cierto?, en el transporte urbano asciende a menos 275,39 miles de personas por hora, ¿ya? Cuando la población es 0 y la densidad poblacional es 0. ¿Estamos? Nuevamente, es difícil de repente entender que tenga un signo negativo, pero es lo que dio en términos, ¿ya?, de la obtención del modelo, ¿ya? Y seguramente dio este valor porque no hay ninguna observación de entre toda esta data que no tenga población ni tenga densidad. ¿Ok? Pero esa es la interpretación, ¿ya? No siempre tiene coherencia, ¿ya? Vamos ahora a la siguiente. Esta ya es una pendiente. Va a medir la relación entre cuánto cambia la cantidad de pasajeros que se transportan en bus cuando aumenta en una unidad la población. Para poder interpretarla nuevamente, recordemos, población está en miles de personas, bus travel está en miles de pasajeros por hora. Entonces, ¿cómo lo interpretaría? Por cada 1000 personas más que hay en la población, la cantidad de pasajeros por hora que se transportan aumenta en 1,55 miles de pasajeros. Ceteris paribus. Aquí debemos agregar, cuando yo interprete, ese concepto que seguramente ustedes estudiaron en Introducción a la Economía, que es el famoso ceteris paribus, porque dado que yo tengo dos variables y por lo tanto dos coeficientes estimados, yo voy a medir el cambio en bus travel ante un cambio en población, asumiendo que la densidad se mantiene constante. Eso se va entonces a incorporar en la interpretación diciendo explícitamente manteniendo todo lo demás constante, o ceteris paribus, que es el término técnico, ¿no es cierto?, que ustedes han aprendido como estudiantes de economía. Vamos a la otra entonces. ¿Cómo se interpretaría esta? Bueno, densidad está medida como en personas por milla cuadrado, ¿ya? Entonces, por cada una persona adicional por milla cuadrada, la cantidad de pasajeros que se transporta en bus aumenta en 0,11 miles de pasajeros. Ceteris paribus. ¿Ok? Entonces, recuerden por favor, aprendizaje nuevo cuando tengo una regresión múltiple. Interpreto su nivel de ajuste como nivel de R cuadrado corregido. Segundo, el intercepto sigue siendo igual que antes, solamente que ahora tengo que decir que cada una de las variables es 0. Y cada una de las variables, en este caso de los coeficientes de pendiente, que en este caso son 2, debo interpretarlos como ante un aumento en una unidad acá, ¿cuánto cambia
la variable dependiente, ¿ya? En esta cantidad, de acuerdo a su unidad de medida, y debo agregarle el ceteris paribus. ¿Ok? Continuemos entonces. Ahora, en un modelo de regresión múltiple, ¿los coeficientes son comparables directamente? ¿Qué creen ustedes? Recordemos que tienen unidades de medida distintas. Como veíamos, miles de personas versus persona por milla cuadrada. O puedo tener toneladas, y puedo tener miles de dólares, y puedo tener una escala de nota de 1 al 7. ¿Ok? Esas variables que yo voy a introducir en el modelo, ¿no es cierto?, me van a generar parámetros que me van a medir el cambio en Y ante un cambio en X. Entonces, es muy importante entender que en un modelo de regresión múltiple, los parámetros que acompañan a las variables explicativas, ¿ya?, o independientes, ¿ya?, porque tienen varios nombres estas variables, como ustedes seguramente vieron en el libro, también se les denomina coeficientes de regresión parcial, ¿ya? Pues miden el efecto sobre la variable explicada ante cambios en la variable explicativa que la acompaña, cuando están presentes otras variables. Y por eso también, como es parcial, uno dice ceteris paribus, manteniendo todo lo demás constante. ¿Sí? Estos coeficientes de regresión parcial dependen de las unidades de medida de las variables a las que acompañan, por lo que no son directamente comparables. ¿Ok? Claro, porque yo hablé en el caso anterior cuántos pasajeros aumentan si aumenta la población en miles de personas, o cuánto aumenta la cantidad de pasajeros cuando aumenta la densidad en una persona por milla cuadrada. ¿Ya? Por lo tanto, esos coeficientes que me obtuve no son directamente en valor absoluto comparables. Es decir, no porque uno sea 1,8 es mayor que el otro que es 1,2. ¿Ok? Porque sus unidades de medida son distintas. Dado esto, aparecen los coeficientes estandarizados, ¿ya?, que, así como las elasticidades, seguramente recuerdan el concepto de elasticidad, cambio porcentual en Y ante un cambio porcentual igual a 1% en X, ¿no es cierto? Al igual que las elasticidades, ya no dependen de las unidades de medida, ¿ya?, de las variables a las que acompañan. Por lo tanto, un buen y necesario paso de realizar cuando yo quiera, si es que ese es mi objetivo, comparar los coeficientes que tengo y decir cuál de ellos, ¿no es cierto?, contribuye más o tiene un mayor peso sobre la variable dependiente, es calcular el coeficiente estandarizado. ¿Y cómo se calcula un coeficiente estandarizado? Se toma el coeficiente inicial, estimado ya, el que yo obtuve, y se multiplica por la desviación estándar de la variable a la que acompaña, dividido por la desviación estándar de la variable explicada, ¿ya?, o dependiente. Haciendo este procedimiento, que hay software, ¿ya?, que lo hacen de manera directa, como el SPSS, ¿ya?, cuando sale el output le aparece inmediatamente el coeficiente estandarizado. En nuestro caso lo vamos a tener que hacer de manera manual, ¿ya? De esta manera voy a poder determinar cuál es la variable explicativa que tiene mayor peso para la explicación de la variable dependiente, ¿ya? Cosa que no voy a poder hacer solamente mirando los coeficientes. Miremos el mismo ejemplo que teníamos. Aquí tenemos dos coeficientes dependientes, ¿lo ven? 1,5 y 0,11. Ya sabemos cómo interpretarlo, representan a distintas variables explicativas que tienen distintas unidades de medida, como la vemos aquí. Entonces, si yo quisiera preguntarme ahora, ¿cuál de estas dos variables tiene mayor peso para explicar las variaciones de la cantidad de personas o pasajeros que se transporta en bus? ¿Ya? ¿Qué tendría que hacer?
no solamente mirarlos aquí como están como valores, sino que sacar los coeficientes estandarizados. ¿Qué necesitaba para calcular los coeficientes estandarizados? Si volvemos atrás, necesito el coeficiente estimado y necesito la desviación estándar de la variable X y de la variable Y. En Excel, ¿ya? O en Gretel directamente, yo puedo obtener los estadísticos principales de las variables. Y aquí yo tomé de estas tres variables, Bus Travel, que es la dependiente, Pop y Density, que son de las variables explicativas. Tienen la media, la mediana y aquí está la desviación estándar, que es la raíz de la varianza. Tengo la desviación estándar de y tengo la desviación estándar del X1, que es población, y del X2, que es densidad. Esto es lo que yo tengo que tomar más los coeficientes estimados. Una cosa muy importante, yo voy a poder comparar y ver cuál de estos tiene mayor peso entre los coeficientes dependientes, no los coeficientes de intercepto, porque ese es un valor fijo, ¿ya? Que toma Y cuando las X son 0. En cambio, el cambio que se genera en Y ante cambios en esta, lo miden estos coeficientes. Por lo tanto, yo en este caso voy a sacar solamente dos coeficientes estandarizados. Por otro lado, como veremos aquí, que es la tablita con la cual los calculé, Bus Travel, que es la variable dependiente, no tiene asociado ningún parámetro propiamente tal, ¿ya? Entonces, aquí yo tomé el B estimado de cada coeficiente, 1,55, 0,11, ¿ya? La desviación estándar de la variable de Bus Travel, 2431, de población, 1243, etc. Y saqué el B estandarizado. ¿Cuál es el B estandarizado? Sería el B multiplicado por la desviación estándar de la variable a la que la acompaña y dividido por esto. Me da ese valor y lo mismo acá. De acuerdo a ello, entonces, ¿cuál es la variable que tiene mayor peso? ¿Ya? Coincide, es población. Coincide si yo miro esto, ¿se fijan o no? Fantástico, pero no siempre ocurre, ¿ya? Por lo tanto, son cosas distintas interpretar el coeficiente, decir si cambia población, cuánto cambia post-travel, cuánto cambia densidad, cuánto cambia post-travel, independiente cada una, ¿no es cierto?, como coeficientes parciales, con su set y dispario, a decir cuál de estas dos variables tiene mayor peso. Para poder hacerlo, dado que la unidad de medida de ambas es distinta, yo tengo que determinar el coeficiente estandarizado y poder compararlo. Y ahí voy a poder, a ciencia cierta, decir que es la población, es la variable que tiene más peso, ¿ya? Ahora, este coeficiente se interpreta, porque no tiene unidad de medida, se interpreta en desviaciones estándar, ¿ya? Entonces, diríamos que por cada una desviación estándar que aumenta la población, post-travel aumenta en 0,79 desviaciones estándar. Por cada una desviación estándar que aumenta density, post-travel aumenta en 0,20, ¿ya? ¿Por qué? Son comparables, porque tienen la misma unidad de medida, que en este caso son desviaciones estándar. ¿Ok? Bueno, con eso terminamos este segundo video. Espero les haya quedado claro y ejercitaremos en nuestra clase de la tercera semana. Que esté muy bien.